La historia la escriben los vencedores, dijo alguna vez George Orwell. Eso significa que existe otra historia por contar. Guerras, batallas, amores, traición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia. La verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast donde te hablaremos de historia como te habría gustado que te lo contaran en el colegio. Yo soy Juanse y me pueden encontrar en todas las redes sociales como Calavera Barbada. Y recuerden seguir nuestro podcast, estamos en todas partes como Historia Histérica. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, en Twitter. Y si se suscriben al canal nos ayudan un montón. Está conmigo nuevamente Lina, nuestra vikinga, nuestra valquiria del Valhalla. Lina, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí con un calor bogotano, pero mejor dicho que ni les cuento. ¿Qué más? ¿Cómo están, Juanse? ¿Qué más? Bien, bien. Es un milagro Aquí que te veo vamos. así de camisita, todavía sigo sorprendida. ¿Cómo estás? Eso Estás, es lo, estás elegante. eso es lo que pasa cuando uno no lava ropa. No, mentiras. Qué elegancia la de Francia. Gracias, gracias. Y si bien lo que me estás diciendo, el tema de elegancia y la de Francia, tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Entonces, A ver, nuevamente vamos a viajar en el tiempo y haz de cuenta que estás en un salón de baile antes de la época victoriana, donde los cortejos eran mucho más elaborados y de repente ves como un lord, un noble de alta alcurnia, se te acerca y te dice: Mi lady, bendecida y nefelibata, estoy intrigado por su vasta belleza y quisiera intercambiar mi pañuelo con usted, pero antes de eso me permito preguntarle, ¿qué talla de sombrero tiene? ¿Le molestaría que yo usara mi craneómetro para lograr saber si usted me matará antes de comenzar el cortejo? Pues sí, hubo una época en la cual se consideraba que la forma y el tamaño del cráneo tenían influencia sobre la personalidad, las conductas y hasta la inteligencia de una persona. Y hoy vamos a hablar de la frenología. Y no es la ciencia que estudia los frenos de los vehículos, no va por ese lado. algo estaba pensando más o menos. Literal, dije, tiene que ver algo de pronto como con, no sé, como con mecanismos o algo. O No. sea, es más de la parte neuro, ¿no? ¿Cómo? Es más de la parte neuro, o sea, de la cabeza como tal, o... No sé si tú te has visto un capítulo de Los Simpson en el cual muestran al señor Burns y le empiezan como a medir la cabeza con una especie de compás. Ujú, Ok, eso es frenología. ok. O sea, a la gente le medían literalmente la cabeza, le medían las distancias, le medían la distancia de los ojos, le medían los pómulos, y ya con base en eso decían, no, la persona es inteligente o es bruta, o la persona tiene tendencias psicópatas, tiene tendencias suicidas, te puede matar, es un asesino en potencia, tiene el perfil de un ladrón, solamente con las medidas de la cara. Ok, vale. Eso me suena, ¿sabes a qué? Am, pues no sé, o sea, no creo que tenga nada que ver, pero hace como unos años empezó a salir estos videos que decían, bueno, ¿cómo se define una persona en ser lindo físicamente? ¿Sí? Entonces comenzaban a medirle que de aquí, que de aquí, que de aquí, que de aquí, que las medidas perfectas, que esto, con esto, con esto. Y que así era un rostro perfecto. Así va asociado. O sea, lo primero que tenemos que hacer es viajar a Alemania y hablar de un tipo que se llamaba Franz Joseph Gall. Franz Joseph Gall era un médico alemán que nació en Baden. Su padre fue Joseph Anton Gall y fue el sexto de 2 hermanos, es decir, todo el hermanito de la mitad al que nadie quiere. Gall estudió en la escuela de Baden y en 1977 estudió medicina en Estrasburgo, donde se dedicó a la anatomía, y en 1781 viajó a Viena para continuar con sus estudios.
Tuvo varias relaciones, tuvo un primer matrimonio que no prosperó, no tuvieron hijos y ya de ahí se separó de la primera esposa y volvió a casarse con una señora que se llamaba Mary Ann Virgin Barbel. Ok. Desde muy chiquito, Gall tuvo un interés por la forma del cráneo y cuando fue estudiante observó que quienes tenían ojos prominentes poseían buena memoria. Entonces él empezó a asociar como los ojibrotados, los ojibrotados tienen buena memoria. Por eso no. Entonces, ya de ahí el tipo empezó como a asociar rasgos faciales con ciertas cosas o ciertos comportamientos, ciertas conductas. Y lo que hizo Pero, perdón, te interrumpo, pero basados en lo que él veía en sus compañeros. Sí, Ok. basado en lo que él veía en sus compañeros. Y cuando terminó los estudios, él dijo, me voy a dedicar a estudiar si efectivamente existe algún tipo de relación entre las medidas de la cara y las conductas de las personas. Entonces, ¿qué hizo este man? Se fue para cárceles, se fue para manicomios, se fue para asilos, se fue para escuelas y empezó a tomar mediciones de las personas y a compararlas con crímenes, con antecedentes, con notas académicas, con enfermedades mentales. Y empezó como a tratar de encontrar si había de pronto algún tipo de patrón en ese sentido. Vamos hasta ahí. Hasta ahí. Listo. Todavía me sigo riendo con esto de los ojibrotados porque en mi familia todos somos ojibrotados, ¿sí? O sea, todos tenemos los ojos grandes. Digo, no, por aquí, por este lado, no. O sea, tú eres el vivo ejemplo que está negando la teoría de Gall. Algo Que así, no sí, tiene porque absolutamente tengo nada una que ver. memoria supremamente corta. Por dicho, me olvido de todo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te llamas tú? ¿Yo qué hago acá? Eulalio. Don Eulalio. Don Eulalio. Bueno, don Eulalio. Entonces, este man empezó como a adoptar muchos estudios, muchas escuelas y se apropió mucho de la escuela escocesa del sentido común, que era como una doctrina analítica que había en aquella época. Y de allí el tipo dijo que existen 37 facultades y tendencias que van asociadas con la posición de la cabeza y la posición de los ojos y la posición de la nariz y que van ligadas directamente con el instinto de conservación, el deber, la imitación. Y entonces aquí es cuando empiezan a entrar como en contraposición con otra doctrina que había en esa época que se llamaba la fisiognomía, con G intermedia, que también hablaba del tema de, listo, la fisiognomía, si mal no estoy, hablaba como desde el punto de vista corporal completo, no solamente de la cara. Mientras que este man, Gall, se enfocó directamente en la cara, entonces digamos que ahí entraba como en choque. Adicionalmente, aparte de defender la idea de que la forma del cráneo estaba relacionada con la forma del cerebro, Gall planteó que las facultades mentales pueden ubicarse en zonas específicas del cerebro, aunque para él la función era algo primario y la localización más bien secundaria. Entonces él decía, por acá atrás está la esquizofrenia, a este lado está la demencia, por este lado podemos encontrar el Parkinson, acá en la cocorota está el Alzheimer, como si fueran órganos, por así decirlo, que estaban distribuidos a lo largo del cerebro y que tenían de pronto cierto detonante y era lo que generaba las enfermedades mentales. Ok, ven, pero para hacer así como un paréntesis, la fisiognomía no está más dirigida hacia como a rasgos en sí, como a características de pronto, no sé, temperamentales. También. Sí, como a esa parte. Digamos, sí, como formas de, creo que formas de pensar, como de sentir también, puede también, estar como pero relacionado. entonces iba asociado muchas veces, hasta donde yo sé, capaz que me estoy equivocando, si me estoy equivocando me dejan el comentario, iba también muy ligado con el tema del cuerpo completo, no solamente la cara, es decir, decían, no es que todas las, sí, personas, todas las personas que miden menos de 1,50 son resentidos sociales. No sé, yo también.
No, pero hay una creencia, aunque no creas, hay una creencia que No, dice que las personas por eso le bajitas dije, por dicen eso le que, o dije. sea, tienen un ego terrible. No sé, ojo, eso son creencias. Hitler, Napoleón. ¿Usted cuándo ha visto a un enano que no llama a la clase? Pues, no sé. Saluda a todos los Es enanos que nos verdad. escuchen. Listo. Y a diferencia de los postulados localizacionistas previos, localizacionistas eran justamente esos que decían que había ciertas partes del cerebro que tenían ciertas facultades y ciertas enfermedades y guardaban ciertas cosas como si fuera una caja negra. El localizacionismo de Gall ofrecía implicaciones prácticas y tomando como base todo este tema de la frenología, se dio inicio a la práctica neurológica, ya que este Gall, pues pese a todo, fue el primero en obtener datos desde la anatomía, la patología y la neurología clínica. Es decir, este man, sin darse cuenta, estaba creando como las bases de la neurología actual con sus aciertos y sus desaciertos. O sea, la neurología actual no te dice que claramente el cerebro no está dividido en partes que tiene cada una de las enfermedades, pero pues nos ponemos nuevamente en contexto, nos vamos para el año 1700 y para ese momento, digamos que esto sí era de pronto como un avance muy, muy, muy grande. Bueno, yo te hago una pregunta, Juanse, digamos, no sé, hablando de la manera más loca posible, ¿el tipo le acertó o le atinó en toda esa ideología que él tenía, así que él, no sé, que alguna enfermedad iba por acá, la otra por acá? ¿El tipo le atinó a algo? O sea, no Ya sé, vamos por a, ejemplo, ya, que ya, diga, ya el vamos a tema llegar de allá. Parkinson es de esta parte del cerebro, no sé. Ya vamos a llegar allá, ya vamos a llegar allá, no te preocupes. Entonces, claramente, pues al ser un postulado en esa época, con esa magnitud, todo el mundo se le fue encima y estuvo lleno de críticas. Y adivina quién la censuró. Espérate por acá, no, sí, por aquí tengo. Ya sabemos quién es el amigo y enemigo Bien, de Religion muy Catholic. bien, muy bien. No sé si yo no sé inglés, pero bueno, la religión The católica. Catholic Religion, es correcto. Eh, excelente. Entonces, la iglesia fue los primeros que lo censuraron porque decían que era un estudio determinista y materialista. Decían entonces que era imposible saber cómo una creación perfecta hecha por Dios como el ser humano podía ser determinada por algo tan básico como las mediciones de la cara. Y aparte de eso, pues digamos que todo esto sirvió para argumentar también que no se podían generar conclusiones porque todos eran diferentes y todos eran uno, pero tú no es diferente. Y, o sea, la religión claramente metió mano acá y Aquí lo... como en todo. Aquí comentó, exacto. Entonces metió mano acá y adivina qué fue lo que pasó. ¿Qué pasa cuando la religión empieza a decir que algo está mal? No. ¿Qué es lo otro que pasa? ¿Qué pasa cuando No sé, imagino que un sacerdote llega y les dice a todo el mundo no vean algo? ¿Qué hace la gente? no lo ve. No, sí se va a verlo. Bueno, sí, pero digamos, pongámonos en ese contexto, la gente seguía mucho el tema de la religión, ¿no? Sí, claro, total. Pero acá lo que pasó fue exactamente eso. O sea, como la religión empezó a atacarlo, todo el mundo empezó a estudiar todas las teorías frenológicas que tenía Gall para ver si la iglesia tenía o no tenía razón. Que digamos que hubo como un momento de rebelión entonces, Sí, pues se por así podría decir. decirlo. Exacto. Mira, pues, Entonces, los supuestos sobre los que trabajó Gall fueron 7. Gall decía, el cerebro es el órgano de la mente. Check. La mente está compuesta de múltiples facultades. Check. Las facultades mentales están asentadas en diferentes órganos en el cerebro. No sé, no soy psicoanalista, creería yo estoy que como no, entre sí y no, no sé. pero creería yo que no, porque yo no puedo decir que aquí tengo el miedo y aquí tengo la rabia y aquí tengo el conocimiento y aquí tengo Ah, el no, no, no. habla. Digamos, por ejemplo, yo todavía tengo como esa duda de, o sea, ¿será que el tipo sí le atinó a alguna de esas enfermedades que él decía, digamos, como asociadas a ciertas partes del No, cerebro? spoiler, no, no le atinó. No le atinó porque, digamos que a nivel de enfermedad,
lo que se desarrolla son cierta degeneración del cerebro como tal, o de todo el órgano. Yo no puedo decir que hay un puntico exacto dentro de mi cerebro que es el que desata la esquizofrenia, sino que la esquizofrenia es un trastorno mental que está asociado con ciertos comportamientos, ciertas conductas, cierto desgaste del cerebro como tal, pero de todo el cerebro. No es porque si fuera de esa forma, digamos que en cierta medida yo podría llegar y reemplazar esa parte en algún momento, creo yo. Si yo reemplazo un ojo, si yo reemplazo, no sé, el estómago, el corazón, podría llegar a reemplazar como, ay, se mantiene esquizofrenia. El cambio. El tamaño del órgano corresponde con cada función dentro del cerebro. Entonces hay personas que podrían tener un cerebro más grande por el lado del conocimiento, y otras por el lado del miedo, y otras por el lado de, no sé. El cráneo toma la forma del cerebro. Y se pueden analizar las tendencias del ser humano a través de la palpación del cráneo. Es que me gusta la empanada por acá, con el ají por acá. Y Okay, entonces, pero qué vaina tan rebuscada, ¿no? No. O sea. Ahora, basado en esto, y basadas en los supuestos, se empezaron a desarrollar ciertas teorías. Entonces, ten en cuenta todo lo que te acabo de decir. Sí. Las teorías decían que la frenología se podía utilizar para, 1, encontrar la esposa perfecta. Es decir, uno de los primeros requisitos que hacían las personas para identificar si era una buena esposa era verificar que tenía una buena cabeza. De esa forma, lo que buscaban era regular de pronto todo el tema de las mujeres. Entonces empezaban a decir como, usted es una persona amatoria, sí, entonces busquemos por acá la parte amatoria, busquemos por acá la parte de que usted sabe hacer frijoles, busquemos por acá. Le gusta la empanada. Le gusta la empanada. Listo. Ok. Servía para rehabilitar criminales. Dependiendo de la constitución del cráneo de la persona, y como ya se habían dado cuenta que los castigos físicos no servían, digamos que lo que buscaban era saber cuál era el criminal, cuál era de pronto la parte del cerebro que estaba asociada con la conciencia, y empezar a trabajar y hacerle masajes en la parte de la conciencia del cerebro criminal. Ok. Educar a los débiles de mente. ¿Educar a quiénes? A los débiles de mente. Ok. Entonces, como ya sabían cómo era una persona que tenía debilidad mental desde la medición de su cabeza, lo que hacían era que a esas personas les ponían más tarea. Es un amigo del colegio que yo tenía que tenía la cabeza toda chiquita, ese pobre pelado le hubieran puesto muchas tareas. Ok. Este me encanta. Justificar y abolir la esclavitud. O sea, utilizaron la frenología para decir la esclavitud es mala, y los esclavistas dijeron no, desde la frenología la esclavitud es buena. ¿Cómo? O sea, ¿cómo con esa contraparte? ¿Cómo es ahí? Listo, entonces, ¿qué pasaba? Claramente, desde la frenología lo que decían era, ve, esto es una persona, estos son los rasgos, entonces como tiene este tipo de rasgos es una persona consciente, y es una persona que sabe, y es una persona que no merece ser esclava. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o qué? Sí. Pues eso decían los abolicionistas, las personas que querían abolir la esclavitud. Pero lo que hicieron los esclavistas, en lugar de irse a pelear con los abolicionistas y a decirle usted está loco, ellos decían, no, mire, lo que pasa es que medimos la cabeza del esclavo cuando llegó, y la estamos midiendo en este momento, y estamos midiendo la parte del conocimiento, y vemos que eso ha ampliado, entonces la persona desde que es esclavo aprendió más. El ser humano es como medio estúpido, ¿no? Bueno, no, pongámonos en ese contexto también, pero
Ok, Dios. Dios, ay sí, Dios. Comenzaron una revolución. Medían la cabeza de las personas y decían que supuestamente si la persona tenía una doble mollera, no sé cómo decirlo, hay personas que tienen como una doble mollera, que tienen como un hundido en la cabeza, que ese tipo de personas eran propensas a la revolución. Entonces tenían que empezar a hacerles investigaciones y a hacerles seguimiento para que no se fueran a convertir en revolucionarios. Ok, o sea que por algo natural, genético tuyo, no sé, que uno tiene la mollera sumida, así tal cual. Sí, yo sé que eso es una expresión de grosería, pero literal, o sea, en la cabeza. Bueno, Y por último, entretener a las masas. ¿Qué fue lo que pasó? Empezaron a crear o sea, creo que fue los primeros juegos de mesa y me pareció hasta curioso, y es que tenían como el cráneo con las diferentes mediciones, con las diferentes partes donde supuestamente estaba cada una de las cosas, el conocimiento, la alegría, la tristeza. Y sí, luego, se ve como un rompecabezas, parece. exacto, entonces tenían un Sí, cráneo grande y tenían como una serie de cráneos chiquiticos a escala. Entonces ponían a las personas a que los midieran y que hicieran ellos dictámenes sobre cuál sería de pronto como las diferentes capacidades que podía tener la persona del bustito. A modo de juego de ok. mesa. Mamá, ¿qué vamos a jugar hoy? Frenología. Y sacaban los cráneos con el cráneo grande. Muy a lo tabla Ouija de pronto. Algo así. Ok, Entonces, basado en esto, Gall afirmaba que la personalidad y la inteligencia se reducían a 42 facultades. 6 domésticas, 10 egoístas, 5 morales, 5 autoperspectivas, 8 intelectuales, 4 literarias y 4 reflexivas. Y propuso que de todas las que teníamos, compartíamos 15 con los animales. ¿cuáles? No logré encontrar exactamente cuáles eran, pero dice que supuestamente temas como alegría, miedo, tristeza, eran compartidas directamente con animales, toda esa parte de distintos básicos, pero ya temas como raciocinio, conocimiento y demás no eran exclusivas solamente de los seres humanos. ¿Y Y, esto lo empezó a aplicar toda la sociedad? ojo, estamos en este momento en Europa. Sí, Enseguida te voy a contar un poquito de qué fue lo que pasó cuando esto llegó a Estados Unidos, porque llegó hasta Estados Unidos. ok. Pero sí, o sea, era una teoría supremamente bien aceptada por la sociedad en aquel momento, con sus ires, con sus venires, con todos sus errores. La gente en ese momento creía que eso era real. Y aparte de decir que había 15 comportamientos que se compartían con los animales, también planteó que, esto te va a encantar, el cerebro de la mujer está menos desarrollado en su parte anterosuperior y por eso es que la mujer tiene la frente más estrecha y menos elevada que los hombres. Por lo que concluyó que las facultades intelectuales de las mujeres son generalmente inferiores a las de los hombres. Toma tu machismo. Mejor dicho. Ok. Ok. Pero entonces, No tengo mi pelotita antiestrés. como el man era de ires y venires, pues el man empezó hablando de 32 facultades, luego la redujo a 27 y luego empezó a trabajar con otra persona que se llamaba Spurzheim, que era alemán. Y Spurzheim luego dijo, no, parce, sí son 37, o sea, ni siquiera entre ellos se ponían de acuerdo sobre el total de esto. Entonces, ellos dos trabajando entre 1810 y 1812 sacaron 2 libros de frenología y entre 1818 y 1819 empezaron a publicar muchos más tomos, pero esto lo empezó a hacer directamente Spurzheim por su parte ya como solito. Entonces, estamos en Alemania, de Alemania pasamos a Gran Bretaña, donde ya Gall y Spurzheim, que están trabajando juntos, digamos que empezaron a tomar caminos separados y empezaron a hacer demostraciones públicas. Entonces las demostraciones públicas eran
estoy sentado yo como en un parque con mi cronómetro, mi craneómetro, con un montón de gente reunida. Y yo le decía como, usted, señor, tiene cara de bobo, venga, le voy a medir la cabeza. Y le medían la cabeza y empezaba delante de todo el mundo. Entonces, Qué imagínate, humillación. exacto. Entonces, imagínate ahí el tema del escosor social, del juzgamiento social y demás. Ven, pero una preguntita, o sea, vuelvo otra vez a la posición como tal de la religión. Digamos que la religión ya los había eh, como vetado a ellos, por decirlo así, Ujú. pero, o sea, no los estaba castigando, no hubo como una opresión, nada sobre ellos. No, porque es que al mismo tiempo que la religión los estaba atacando, ellos empezaron a desarrollar ese tipo de teorías, entonces digamos que la sociedad se empezó a fragmentar y a decir como, ok, esto de pronto nos puede servir para atacar comportamientos delictivos que la religión también perseguía en aquella época. O Entonces sea, ya, se empezó a formar como una llave, pero una entre llave comillas. en paralelo, porque digamos que la religión lo atacó, pero nunca lo persiguió, cosa que sí pasó con otras teorías y con otros científicos. Ok. Entonces, ese man de Spulsheim llega a Inglaterra, estamos en Alemania, pasamos a Inglaterra. En Inglaterra empieza a hacer este tipo también de demostraciones públicas, empieza a tener como un montón de discípulos y allegados, y ya de ahí pasan a Edimburgo. En Edimburgo conoce a un tipo que se llama George Combe. George Combe es hijo de un cervecero, empezó a estudiar leyes, pero cuando se encontró con Spulsheim, lo tomó como modo de vida, y fue esta persona la que llevó todo este concepto de frenología hasta Estados Unidos. Entonces estamos hablando casi de una teoría o de un comportamiento, de una conducta que se estaba manejando a nivel mundial. Alemania, Inglaterra, Edimburgo, Estados Unidos. Y en Estados Unidos se regó como la pólvora. ¿Por qué? Pues, claramente ellos han sido siempre catalogados como un país de esos que todo te lo compran, todo te lo aceptan, sino Ponzi, tengo pendiente el capítulo de Ponzi, y esta gente lo volvió tan de su cotidianidad que tuvo impacto tanto a nivel económico como a nivel escala, como a nivel social, perdón, debido a que empezaron casi que a aplicarlo en Estados Unidos absolutamente para todo. Para todo me refiero, para todo. Para todo. Medían a los bebés cuando nacían para ver cómo podía ser el desarrollo a futuro. Eso te iba a preguntar cómo era el tema de los bebés ahí. Exacto. En Estados Aparte Unidos, porque el cerebro de los bebés es muy moldeable, ¿sí? sí, exacto. Siendo chiquiticos, entonces Al niño se le acaba de hacer como bruto, hágale masajes en la molleja. Tenemos una generación de mollejas sumidas. no le ponga balaca a la niña que, ¿verdad? ¿Tú no has escuchado eso? Sí, de esas balacas que ahora son como medio apretaditas, no le ponga eso a la niña que se le deforma la cabeza. No, Lo he escuchado sí, muchas sí. veces. No, y la otra que yo he escuchado es, no le ponga cosas en la cabeza que los bebés respiran por ahí. Ay, sí, acá, yo no sé. Sí, sí, también. No, yo tuve un trauma con eso. Yo empecé a mirar muchas veces a mi hermanito chiquito cuando nació y le miraba la cabeza para ver si por algún momento se abría un orificio y por él respiraba. Como una ballena. Sí, que es que de aquí, ¿no? Como Sí, de nunca la entendí cómo, coronilla. pero bueno. Lo empezaron a utilizar como pruebas para escoger personas para trabajos. Lo empezaron a utilizar para dictar sentencias. O sea, usted es culpable o inocente dependiendo de cuánto mida su cabeza. O sea, en Estados Unidos lo llevaron a otro nivel y empezaron a utilizarlo en absolutamente para todo. Ok. Eso era como una especie de compás, ¿no? Sí, es Parecía como, correcto. como unas pinzas así, que digamos, como que lo medían, algo Exacto. así. Entonces, tenemos en Estados Unidos, pues todo este embrollo directamente por cuenta de Combe, de George Combe, y para el año 1838 se muere Spulsman, que era como el maestro de Combe, el que lo llevó a Estados Unidos. Ujú. Esta muerte, en vez de pronto de darle como algún tipo de tristeza y que se iba a llegar a la teoría, lo que hizo fue que empezó a darle mucho más impulso, Más. porque claro, como se murió la persona que lo dictaba, pasa como con los artistas hoy día, que los artistas se mueren y empiezan a tener más ventas, a escuchar más su música. Pasa exactamente igual con la Ujú. muerte de este man.
Y esto lo aprovechó George Combe en Estados Unidos y fundó más de 45 sociedades frenológicas a lo largo de todos los Estados Unidos. Y luego, en 1827, publicó el libro La Constitución del Hombre, un manual de frenología que vendió miles de ejemplares, siendo el cuarto libro más leído en la época, después de la Biblia, el Progreso de Pilgrim y Robinson Crusoe. O sea, en esa época los libros que más se leían eran la Biblia, el Progreso de Pilgrim, Robinson Crusoe y La Constitución del Hombre, un manual de frenología. ¿Ese libro todavía existirá? Sí, Yo creo que sí, todavía ¿no? se puede conseguir. Está interesante cómo leerlo. O Listo. sea, para saber cómo, o sea, cómo concebían el cerebro en esa época, ¿no? Es correcto. Entonces, ahora me estabas preguntando hace un ratico por el tema de la religión. En Estados Unidos, incluso, a diferencia de Europa, la frenología sirvió para dar fundamento a la existencia de Dios a través del autoconocimiento y el análisis de la mente. O sea, decían, si usted tenía aquí un poco más brotado, no sé, su conocimiento de Dios era más amplio o cómo. Pues mira, el difusor de estas ideas fue un pastor cristiano que se llamaba George Summer Weber, quien dijo que la frenología es la llave para abrir el dorado tesoro de la ciencia mental. Entonces estaban como muy ligados con el tema del autoconocimiento. Entonces, para yo autoconocerme tengo que medirme para saber exactamente qué es lo que me enoja, y si yo sé qué es lo que me enoja, ya no me enojo. Entonces, si no me enojo, voy a ser mejor cristiano. Okay. Básicamente esa era como la relación que ellos tenían. Y esto se fue entonces para Filadelfia, estuve en Boston, estuve en Nueva York, y luego llegaron entonces los hermanos Fowler, Orson y Lorenzo Fowler, quienes empezaron a tratar de pronto como de hacer una contraposición de la frenología, diciendo que no era tan así, y empezaron como a tratar de estudiar pinturas, esqueletos, bustos, y empezaron de pronto como a hablar de la frenología sin decir que era frenología. O sea, encontraron un negocio para esto, pero también empezaron a atacarla. Y decían como, sí, es que ustedes la frenología le da resultados porque ustedes escogen a las personas que van a estudiar. ¿Sí me van a entender como por dónde iba la cosa? Sí, sí. Listo. Entonces, ellos empezaron a hablar de otro término que se llamaba la craneografía, que era como la conducta o la contraposición directamente de la frenología, y ellos lo que hacían era que aplicaban la craneografía a una cartilla frenológica que contenía las 37 funciones de la tabla de Gall, y empezaron de pronto como a atacarlo, creando inclusive revistas, y esto me pareció muy loco. Crearon 3 revistas, el diario frenológico de americano, Anales de la Frenología y el diario de la Frenología, pero lo que hacían era empezar a poner cosas que ponían en duda la frenología. Entonces, claro, como era una teoría de moda, la gente lo compraba y empezaba a leerlo, y lo que decía era como, la frenología no es lo que dice, no estudia cronología. Entonces era algo así como una especie de propaganda doblada que te metían en un diario con un nombre bonito. Ok. Ahora, después de todo esto, aparece en escena un tipo que se llamaba Pierre Florence, y este sí fue el máximo opositor de la frenología, y fue el que terminó ya por desbaratar todos los supuestos frenológicos. El tipo entonces se fue con toda, leyó todo el trabajo de Gall, leyó todo el trabajo de Spuss, y empezó a atacarlo con hechos y con datos y con supuestos. Entonces Gall decía, por ejemplo, que el cerebelo humano tiene que ver directamente con la amatividad, pero este man, Pierre Florence, fue el que dijo que el cerebelo estaba relacionado directamente con el equilibrio. Entonces, pasa que llega este man de Gall, saca la teoría supremamente loca de que supuestamente te pueden medir la cabeza y con eso van a saber, cosa que no es verdad, pero al mismo tiempo lo que hizo fue empezar a picar de curiosidad a un montón de gente sin saberlo, para que la gente saliera a decir como, marica, eso no es verdad.
y empezar a desarrollar estudios un poquito más certeros y un poquito más acertados con respecto a lo que realmente es el cerebro y la mente humana. Ok. Ahora, Empezó toda la contraposición. exacto. Ahora, Ujú. para rematar, cogieron a George Combe, que supuestamente era la persona más tesa a nivel frenológicos, y le dijeron que iba a hacer una demostración pública para decirle como, venga, deme la razón o yo le doy la razón. Yo no creo en la frenología, las medidas de la cabeza no tienen nada que ver, usted me dice que sí. ¿Qué le parece si hacemos como un análisis público donde nos sentamos, revisamos toda la información, usted toma un cráneo, lo mide, o sea, yo le voy a dar el cráneo de un asesino, usted lo va a medir y usted me va a decir, basado en el cráneo de ese asesino, usted qué identifica, usted qué ve. Ujú. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Le entregaron un cráneo de un supuesto asesino que se llamaba Laplace. Ok. Entonces él cogió ese cráneo y empezó a medirlo y él dijo, uy, no, sí, pero es que vea, tiene acá de largo, entonces el man era irascible y tiene de acá de ancho, entonces este man era ladrón y entonces acá estaba desarrollada toda la parte de que el man era mentiroso. Y cuando el man terminó de hacer su demostración, Florence le dijo como, papi, ¿sabe qué? Ese no era el cráneo de Pierre Laplace, era un cráneo de un man que vendía tomates. Si la frenología fuera real, usted hubiera podido determinar que ese no era el cráneo de un asesino y me hubiera dicho que era una persona que le gustaba vender y que tenía habilidades para vender y demás y demás y demás. Entonces digamos que este ya fue como el punto crítico donde todo el mundo dijo como, tal vez no es verdad, tal vez la frenología Ok. no existe, y empezaron como a desarrollar nuevos estudios de la mente. Sin embargo, pues pese a todo esto, digamos que todo el tema de la frenología fue un antecedente bastante importante para la neurociencia, como te lo he dicho, porque lo que hizo fue picar de curiosidad a las personas y que empezaron a buscar explicaciones a la naturaleza humana en la fisiología, dejando de lado todo el tema metafísico. La frenología era como muy metafísica, muy etérea, muy de pronto es esto, de pronto es aquello, muy astral. Acá ya digamos que Ujú. trataron como de aterrizar un poquito a las Algo más personas. terrenal, algo más Exacto, propio de las personas, exactamente. exacto. Y pues claramente no resulta sorprendente saber que la frenología en realidad distaba mucho de ser una práctica científica, ya que ante todo, y ellos mismos lo catalogaban como una pseudociencia o casi que una doctrina. Me preguntaste hace rato si de pronto Gall le pegó algo en su división del cerebro y en alguna cosa. No. Los estudios de Gall que le llevaron a establecer las zonas cerebrales no tienen Ujú. ningún tipo de respaldo científico más que la opinión de los propios sujetos a quien entrevistó. Ok. Entonces, él se basó en sus entrevistas, claramente no era suficiente para hacer un tipo de análisis real de esto, claramente no abrió un cerebro para verlo, sino que hablaba con la gente, entonces no le pegó absolutamente a nada. Lo que sí hizo fue sembrar semilla para que la gente empezara a estudiar mucho más concienzudamente el cerebro y para que de esta forma empezaran a desarrollarse nuevas teorías mentales, psicológicas, psiquiátricas, y que inclusive esto, pese a no estar ligado de forma directa, repercute hoy día con lo que es la neurociencia y la psicología moderna, porque mucho de lo que surgió a hoy día surgió con el fin de negar lo que este man estaba diciendo en esa época. Bueno, pero al final sí logró algo, Uh -huh. lo que decimos, o sea, logró que todas esas creencias, como lo que tú decías ahorita, astrales, se volvieran más terrenales, pensaran más como tal en el ser humano. Uh -huh. Ya que estuviera errado en todo, bueno. Sí, igual en el siglo XX, más o menos en 1900 y piola, sí se logró identificar que efectivamente sí hay un localizacionismo, es decir, sí hay ciertas partes del cerebro que afectan o repercuten o tienen implicancia directa sobre ciertas conductas que no eran las de Gall, sí, totalmente válido, que no le pegó a nada, sí, totalmente válido, pero pues digamos que al fin y al cabo este man era un visionario y lo que hizo fue dejar semilla y sembrar cositas para que la gente empezara a estudiar por su parte.
Se le aplaude por esa parte. Un aplauso para Gal donde quiera que estés. ¿Dónde? O abajo o al lado, no O sabemos. abajo. ¿Qué ¿Qué te tal que pareció? esté aquí al lado? Hola, Don Gal. Chévere, chévere porque no sabía, o sea, sí sabía que había obviamente el tema de la división en el cerebro, pero partiendo desde algo científico, ¿sí? Lo que nos han enseñado en el colegio, que frontal, parietal, toda esta parte. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho y demás. Exactamente, sí, pero nunca había escuchado, sobre todo esa teoría de que hubo alguien en el pasado que estudió los comportamientos del ser humano, dividiendo el cerebro como si fuera un rompecabezas. Ajá. Y que tuvo Exactamente. implicaciones y usos a lo largo de Y todo que el tuvo mundo. implicaciones a lo largo, sobre todo implicaciones sociales, ¿sí? Sí. Que eso Y es lo económicas. importante, y económicas también. Pero digamos, lo interesante es eso, que puede que él en la parte científica no haya logrado hacer nada, ¿sí? Pero en tema ya social, lo que tú dices es verdad, logró algo y es que la gente comenzara a estudiarse a sí misma. Exacto. Eso es lo bonito. Ujú. Y eso es lo bonito, porque la religión los tenía Y cuando empezaron sumamente, o sea, totalmente sumidos. Exactamente. Pero bueno. Listo, esto fue el episodio de hoy, espero les haya gustado mucho. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita. Si quieren algún tema en especial, nos lo comentan. Estamos abiertos a muchos temas. También vamos a empezar a hacer una serie de colaboraciones con otros canales, entonces estén pendientes y atentos a nuestras redes sociales. Y nada, Lini, muchas gracias por haber estado nuevamente conmigo hoy. Gracias a ti. Un tema Y bastante interesante, me es gustó. rico, me encanta. Y recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao.